Pues las autoridades de Estados Unidos se han quejado de la política energética de México que privilegia el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Estados Unidos solicitará consultas sobre solución de disputas con México en virtud del acuerdo comercial TEMEC sobre lo que considera políticas energéticas mexicanas discriminatorias o de competencia desleal, según se han manifestado fuentes mexicanas y un borrador del anuncio que da a conocer la agencia Reuters. Las consultas se relacionan con medidas tomadas por México que, según la oficina del representante comercial de Estados Unidos, socavan a las empresas norteamericanas en nuestro país a favor de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunciará hoy la solicitud de consultas de resolución de disputas con México bajo el Tratado Estados Unidos-México-Canadá, ya que considera que la política energética de nuestro país viola el acuerdo comercial y daña las inversiones de las empresas estadounidenses, de acuerdo con fuentes mexicanas de alto nivel que tuvieron acceso a un documento firmado precisamente por la representante comercial de Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a platicar con nuestro expertísimo en materia energética, Ramsés Pech. Ramsés, te saludo con gusto, agradezco la información que nos has enviado y que estás publicando en relación a este tema delicado. Adelante. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Yo creo que hoy en día, ya que salga el comunicado, que como bien lo comentas en el resumen que has dado, creo que tenemos que observar en los próximos meses las consultas que se van a realizar, tanto en Estados Unidos, Canadá, y sobre todo lo que México dirá sobre esto. Hay que recordar que esta administración actual fue la que terminó la negociación de cuando se empezó en el 2018 y se firmó en el 2020. Pues esta administración tiene el conocimiento de cada uno de los términos y condiciones que se están plasmados dentro del TEMEC. Y lo que acabas de comentar es muy importante porque está relacionado y está involucrado todo el sector energético, desde el sector eléctrico, en la parte de los hidrocarburos, y hoy un punto muy importante, sobre todo en la parte ambiental, en el sentido de la generación de energías limpias. Esto lo que conlleva es que, como hemos visto los últimos cuestiones de 6 meses, el presidente Biden en cada uno de los discursos que ha tenido oportunidad ha metido las energías limpias. Hemos visto las inversiones que está por realizar Estados Unidos, Europa, y hoy con lo que estamos viendo en la anterior semana, bueno, el fin de semana que fue el presidente Biden, al tratar de poder reducir los precios del barril. Entonces yo creo que el TEMEC se vuelve algo muy importante para México, aunado y ligado a lo que el presidente en su momento fue a la Casa Blanca a platicar con el presidente Biden, en donde ofrecían los más de 1,000 kilómetros de ductos, y sobre todo las controversias que hoy paró un juez sobre que solo podías comprarle a empresas del Estado el gas natural. Creo que hay mucho dónde van a ver estas consultas, va a ser muy bueno, y ver quiénes van a intervenir en esas consultas y qué tipo de información cada una de las consultas va a llevar, y de acuerdo a las mesas que se vayan a establecer. Oye, bueno, a ver, las acusaciones se deben a la ley de la industria eléctrica de México, que dan ventaja a la distribución de energía generada por la Comisión Federal de Electricidad sobre fuentes de energía limpias proporcionadas por privados, además de retrasar, negar, dicen, y revocar permisos de las empresas norteamericanas para operar en el sector energético de México. Y se menciona que hay 100 solicitudes de permisos pendientes de aprobar. ¿Estás de acuerdo en todo esto también? Sí, hay ciertos permisos que no se han dado y otorgado. Y aquí hay que dar algo muy importante. A ver, la Comisión Reguladora de Energía es parte importante dentro del Tratado de Libre Comercio, porque hay que recordar que las regulaciones están contempladas, y lo que en su constitución está plasmado en México, Canadá y Estados Unidos se debe de respetar. Aquí lo importante es revisar en cada uno de los paneles de las consultas de esto que se está quejando Estados Unidos,
Si es que la Comisión Reguladora de Energía no ha emitido los permisos respectivos de la generación de la electricidad, y vuelvo y recalco, y esto lo subrayo, con base a los estudios que el CENACE, es decir, el Centro Nacional de Control de Energía, que es quien distribuye la electricidad en este país, como ya quedó dicho y no se cambió en la Constitución, autorizó por medio de los estudios que se tuvieron que realizar en cada una de las plantas. Si el CENACE dice que sí se puede, o que la empresa que va a hacer la planta de generación puede construir la planta en base a que va a ser un reforzamiento de las líneas o construir una línea nueva, creo que la Comisión Reguladora de Energía no debería de parar estos permisos, porque hoy en día hay que dejarlo claro al público. Hay instalado más de 84,000 megawatts de capacidad de generación, de los cuales no quiere decir que todo se está generando al 100%, se genera no más del 50% y de su utilización de cada una de las plantas, y como el crecimiento de nosotros es casi un 4% anualizado, se va a necesitar una mayor cantidad de generación de electricidad. Bien, dame 3 minutos, Ramsés, y regreso contigo. Estoy con Ramsés Pech, expertísimo en el... Regreso con el experto en el tema energético, Ramsés Pech, porque, repito, el gobierno de Estados Unidos solicita a México abrir un periodo de consultas para la resolución de disputas en el marco del TEMEC por la política energética del gobierno federal. La representación comercial de Estados Unidos hará oficial hoy el anuncio en relación con medidas tomadas por México que asegura socavan a las empresas estadounidenses y a la energía producida en el vecino país del norte. En particular, preocupa a Estados Unidos la reforma del 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, que prioriza la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad sobre la generada por competidores privados. Te pregunto entonces, Ramsés Pech, si en la práctica están adoptando estrategias, medidas y cambios que venían considerados en la reforma eléctrica que finalmente fue rechazada por la mayoría de la oposición. Sí, y yo creo que lo que están... O sea, en otras palabras, están preguntando, ¿se están yendo por la libre? ¿Se rechaza la ley de la industria eléctrica, pero de todos modos se están adoptando algunas medidas que allí estaban consideradas? ¿Es la pregunta? Sí, sí se está haciendo, y creo que lo más importante de todo esto es que se están buscando ciertos resquebrajos para que se pueda, sobre todo, parar las inversiones que se tienen en un momento dado. Aquí lo importante, Mario, no es que se paren o por medio de la ley. El inconveniente que tenemos es que ya llevamos casi más de 2 años en donde no se han iniciado tanto obras del sector público o privado para que podamos nosotros tener plantas de generación de electricidad en el corto plazo. Hoy vemos que la Comisión Federal de Electricidad ha sacado las licitaciones respectivas para construir plantas de generación, y cuyos casos fueron desiertos o no se presentaron propuestas y se tuvieron que asignar en algunas licitaciones. Aquí lo que hay que ver, y es muy importante que el público pudiera entrar en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde está el apartado del TEMEC, vean el capítulo 31, donde está en la parte de las controversias, en caso que exista, como se está mostrando, y en el apartado 31.2 al 31.5 dicen la metodología que se tiene que llevar. Ahorita siguen las consultas, luego sigue en el dado caso que en las consultas no exista un acuerdo, se va se crea el panel, y de ahí vienen las discusiones y los cambios respectivos que se tienen que hacer. Aquí lo importante es que también hay que revisar en esta parte que estoy platicando, si el público pudiera leer el capítulo 14, el número 24, el 14 es de las inversiones, el 24 es la parte del medio ambiente, y sobre todo leer la parte del capítulo 13, que son las contrataciones públicas. Es donde parte de la controversia, o bueno, de las consultas que en su momento van a iniciar, Estados Unidos está realizando, y como bien comentan en el comunicado que el día de ayer pudimos observar, también se va a agregar Canadá. Aquí lo importante, Mario, es que el TEMEC, hay que recordarlo dentro del capítulo que se tiene
que es el número 34 en las disposiciones finales, ahí explica que después de haberse firmado el contrato o el tratado de libre comercio, se tiene que hacer una revisión a los 6 años. Aquí la pregunta va a ser, si esto llega a continuar, se hacen las consultas, no hay un acuerdo, podemos estar viendo que esto se estaría todavía disputando en el 2023, y en el 2023 ya sabemos que empezarían ahora sí posible, las elecciones. Entonces los candidatos que pudieran salir posiblemente de los partidos políticos tendrían que estar viendo y monitoreando todo esto de estas mesas que se van a tener, y tendrían que tenerlo dentro de su plan de trabajo para el año, si es que llegan a ser administradores de este país. ¿Por qué? Porque en el 2026, el que gane esta administración, si en dado caso Estados Unidos llegase a ganar, entonces tendría que acoplarse a lo que está en el Tratado de Libre Comercio y ver si Estados Unidos todavía le continúa o quiere seguir dentro del Tratado de Libre Comercio en el 2026. O en este dado caso, quien gane la administración, si le conviene a México continuar con este Tratado de Libre Comercio. Aquí la pregunta, y hay que dejarlo bien claro, como hemos comentado, este no es un tratado político, no es un tratado de ideologías, este es un tratado comercial donde hay términos y condiciones, y en cualquier contrato de este tipo tienes que cumplirlas. Cualquier variación que tú hagas en un acuerdo comercial tiene implicaciones económicas de índole jurídica, de índole de inversiones y de proyectos que pueden poner en riesgo capital, no solo de inversión pública, sino privada o en conjunto. Oye, Ramsés, con base en tu experiencia y conocimiento, si pudieras resumir en 3 medidas que pudiesen adoptarse para resolver estas controversias que se señalan en el documento que hoy se dará a conocer de manera oficial, ¿cuáles serían? 3 puntos clave, ¿podrías mencionar al auditorio? Sí, primero el sector de hidrocarburos. Es ver sobre todo la forma como podemos convivir en la importación de los combustibles, porque todavía seguimos teniéndolo, derivado de que las 6 refinerías que tenemos en nuestro país todavía no alcanzan la eficiencia que se necesita de la utilización. Número 2, que en el sector eléctrico se puede hacer una revisión de las líneas de transmisión y distribución en función del incremento de la demanda que se tiene, y si se tiene contemplado en cada una de las líneas la conectividad de ciertas plantas de generación por el aumento de la demanda. Y esto conlleva inversiones tanto de Estados Unidos y Canadá, y también de ciertos países de Europa que tienen esto. Y sobre todo, ver en las líneas de transmisión y distribución si tiene el gobierno el suficiente dinero para reforzar las líneas, porque hoy lo estamos viendo en las temporadas de calor, que se está incrementando la demanda, y los picos de demanda entre las 2 y las 5 de la tarde son altos y muy complicados para la línea de transmisión. Y tercero, que la parte de las energías limpias, que hoy, como por ejemplo en Europa ya se considera al gas natural como una energía limpia, en México tendríamos que estar adoptando que el gas natural pudiera ser parte fundamental de la generación de la electricidad, ligado a lo que dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad, que ya hay un acuerdo con TransCanadá para utilizar el ducto y poder enviar una mayor cantidad de gas natural. Y sobre todo, dejar que el mercado por sí solo pueda ofertar los precios de gas natural que se tiene. ¿Por qué te digo esto, Mario? Porque Estados Unidos, con las plantas de gas natural licuado, y que lo que va a tener en los próximos meses, y esperemos que el día de hoy el Nord Stream 1 sí esté funcionando y que no restrinja a Europa sobre el gas natural ruso, creo que tenemos que tener en cuenta al gas natural, que va a ser una de las armas estratégicas en el futuro. Bien, Ramsés Pech, como siempre, muchas gracias por Mario, tu resumen sobre este... Dime. Quería nomás enfatizar un punto, si me permitieras. Dime. Hoy estuve viendo, hice un análisis, y la realidad es que de Estados Unidos nadie va a ir a comprar combustible a México. Y si me lo permites, te lo describo muy rápidamente. ¿Por qué? A ver, te doy un minutito, por favor, porque por el tiempo, dime, por favor, ¿sí? Ok, rapidito. En Estados Unidos vale 20.55 el litro, y en la frontera entre Reynosa y Matamoros 18.34. Solo hay un ahorro de 11 centavos de dólar.
una persona tiene que pagar el peaje, más o menos ida y vuelta, $4.50, y 3 horas de dejar de trabajar, $22.50, es decir, tendría que invertir $27 más. Entonces, el ahorro de 11 centavos se elimina con el costo simplemente de los peajes. Por eso es complicado que alguien vaya a llenar hoy la gasolina cuando ya está por debajo de casi 70 centavos de dólar, cuando hace más de 30 días valía por arriba de $5 el galón. Eso es lo que quería explicar. No es atractivo, pues. No, no es atractivo. Bien, Ramsés Pech, muchas gracias, ¿eh? Estaremos muy en contacto. Quizá mañana también, si aceptas, para dar tu punto de vista en relación a lo que hoy se dé a conocer. Sí, Mario, que tengas un buen día y gracias. Gracias. Bueno.